Realmente cuando vi esta obra me enamoré a primera vista y entendí que tenía que conocer a esta artista y sobre todo saber más de su obra. Hay algo importante que también me ha llamado la atención de ella y creo que también es algo para valorar y pensar y tener en cuenta en la sociedad de hoy. Es verdad que ella pertenecía a una familia culta, ella en un entorno relacionado con el arte y desde muy pequeñita se dieron cuenta en el colegio las monjas de su talento y recomendaron a su familia que le diesen clases de pintura y desde muy pequeñita pudo aprender la técnica, ¿no? Eso es lo que yo creo que la convirtió en una artista joven tan completa. Por otro lado, hay algo ahí que no entiendo, que es después de esta obra, a sus 18 años y de haber hecho estas obras, ese momento que sus padres deciden encerrarla en un psiquiátrico. En esa época, y a día de hoy sigue pasando, tenemos esas dos contradicciones, ¿no? En una misma familia, de te damos la técnica, creemos en tu talento, pero luego si te vas un poco más allá o algo que no entendemos o que no está en la tendencia o en la moda, eso también puede pasar en mi profesión, debemos taparlo y ocultarlo o si no tratarlo porque no lo entendemos. Es verdad que Un Mundo lo había visto anteriormente, pero no lo había relacionado con la artista. Era una obra que yo había visto y seguramente en su momento cuando la vi pensé que pertenecía a algún artista del surrealismo. Y la verdad es que me atrajo mucho ver que era de Ángeles Santo, ver que era una mujer y sobre todo una mujer tan joven, ¿no? Como artistas tan jóvenes, con 18 años, cuando ella hizo esa obra y seguidamente hizo La Tertulia, estaban tan preparadas técnicamente, creativamente. O sea, lo que más me impactó fue un poco esa mezcla tan interesante de sus inicios, del surrealismo y el expresionismo, y sobre todo esa oscuridad y esa modernidad, tanto en el dibujo, en el trazo, en las siluetas o los estilismos, ¿no? Cómo consigue trabajar ella la luz desde la oscuridad es algo que me apasiona. Yo siempre digo que el negro, que para mucha gente es oscuridad, para mí es luz. Y yo creo que en el caso de Ángeles Santos también en esta obra se refleja perfectamente. Cómo en esa época ella dibuja y diseña el vestuario de estas mujeres, ¿no? Qué vestuario más moderno, o sea, podría pertenecer a cualquier colección, podría ser Raf Simons, podría ser Prada, o sea, ese minimalismo, esas líneas tan puristas, los cortes de pelos tan modernos que estaban en la Belle Époque en Francia, pero no sé si tanto en España, pero sí como ella enseguida identifica esa comunidad, esas 4 mujeres, ese círculo cerrado donde ella quiere estar, con esa estética tan moderna y tan vanguardista. He visto autorretratos de ella también con ese corte de pelo masculino. Entiendo que ella está dentro y que es como un nicho, una parte oscura llena de luz, pero que es muy reducido, en las que muy pocas mujeres pueden formar parte de él. Y ojalá yo hubiese podido estar en ese ámbito o en ese cuadrito o en ese ambiente tan interesante y tan importante para la época. Y poder, mientras observas esta obra, pertenecer a ese momento tan íntimo, ¿no? Parece que podría ser una foto, ¿no? Que en aquella época estaban obsesionados, estaban encantados con lo que la fotografía les daba, pues aquí parece perfectamente la posición, la estancia y el espacio tal y como está ordenado, o esa escena cotidiana, ¿no? Que solo una instantánea puede retratar. Esas siluetas tan curvas, tan deformes, que yo entiendo que son imprescindibles en la mujer para integrarse en una sociedad, ¿no? De aquella época, cómo tienes que escurrirte o moverte en un círculo tan pequeño para poder resaltar y que se te tenga en cuenta con tu trabajo, con tu forma de ser o simplemente por el hecho de ser mujer. Eso es algo que me apasiona.